Ariel, acabas de presentar en el péndulo Judaísmo en femenino, que ha causado alguna especie de revuelo. Todavía no te has dado cuenta, pero ya lo verás. ¿Y cómo es que escribes este libro desde la ortodoxia? O sea, sabemos que este es un libro de alguna manera feminista sobre el judaísmo y Dios como la parte femenina de Dios y otras cosas espinosas. ¿Y cómo es que lo haces desde la ortodoxia? O sea, ¿eso no contradice incluso tu forma de ser ortodoxa, que se ve en tu vestimenta, en tu forma de vivir? Acabo de presentar, como bien dices, el libro Judaísmo en Femenino, que lo hemos presentado en el Péndulo y también en la Universidad Hebraica, y hemos también generado una serie de actividades alrededor de esto. Acerca del revuelo que tú dices, yo todavía no me enteré, así que bueno, si hay revuelo es bueno porque quiere decir que la gente lo está leyendo, que es lo importante de un libro. En cuanto a tu pregunta, yo no puedo escribir de otra manera que no sea la manera en que soy. O sea, yo provengo y vengo del ámbito de la ortodoxia. En general me gusta hablar más del judaísmo normativo. La palabra ortodoxia es un poco tramposa, ¿sabes? Porque la ortodoxia es muy amplia. ¿Por qué? Es muy amplia, hay muchos sectores, hay muchos grupos, y cuando uno dice ortodoxia, ¿a qué se está refiriendo, no? Entonces yo prefiero siempre hablar del judaísmo normativo, o sea, aquel judaísmo que intenta vivir conforme a la norma judía, conforme a la halajá, conforme a las mitzvot. Y es la manera en que yo intento vivir, y el gran desafío justamente es cómo puede pensarse un feminismo a partir de la ortodoxia. Y existe esto es un fenómeno que existe también en Israel, también en Estados Unidos, no lo inventé yo, o sea, hay un sector de mujeres observantes que al mismo tiempo buscamos y creemos que hay una posibilidad de una mayor inclusión de la mujer en el ámbito de lo judío, a partir del cuidado de la propia normatividad judía, a partir del cuidado de las normas, de la halajá, de las tradiciones. Eso creo que es lo importante del libro, en este caso, que está en español, o sea, que permite que un público que tal vez tiene poco acceso a estas ideas pueda acceder. Y bueno, y esa es la búsqueda de cómo podemos, sin romper con nuestra normatividad judía, pensar en incluirnos más. Sí, porque de lo que tú has hablado surgen muchas inquietudes. Por ejemplo, el tema de las rabinas. El tema de cuáles rabinas. De si se puede ser mujer rabina. ¿Tú qué opinas? Mira, el tema de por qué no hubo históricamente rabinas en el ámbito de la ortodoxia es un tema complejo que no sé si podemos abarcarlo todo aquí en esta entrevista, y tiene que ver básicamente con un concepto que está vinculado a los cargos públicos. O sea, ¿cuáles son los cargos públicos de poder o de poder, podríamos decir, que la mujer puede ejercer? Históricamente, la mujer no ha ejercido esos cargos por una serie de limitaciones que parten de la halajá, pero en los últimos 50 años ha habido un recorrido importante. En primer lugar, en lo que tiene que ver en el conocimiento. O sea, para poder pensar en una rabina, primero tenemos que pensar en una mujer que conoce y sabe. O sea, nadie, me imagino, pretende tener... Que aprendió. Que estudió, ¿ok? Entonces, el primer cambio fundamental que planteó en su momento, porque esto ya es historia, estamos hablando de un recorrido que ya tiene sus 40, 50 años, el primer desafío es incorporar a la mujer al estudio serio y profundo de la Torá, al conocimiento serio y profundo del Talmud, de la Gemara, de la Mishnah, de los exégetas en general y de la halajá. Eso es algo que la mujer históricamente no tenía acceso y que hoy tiene las puertas del conocimiento abiertas. No en todos lados, pero sí hay un fenómeno importante de apertura hacia el estudio de la mujer en muchas comunidades y también en Israel.
esta incorporación al estudio hace que se puedan generar también espacios de acción. Una vez que una sabe, obviamente quiere hacer algo con ese conocimiento. Y a partir de ahí se generan toda una serie de movimientos inclusivos de la mujer. El tema de las rabinas ortodoxas, que hace muy poco hubo nombramiento de rabinas ortodoxas en Jerusalén, no sé si te llegó la noticia. No soy yo la que tenga que opinar, o sea, es un hecho. ¿Y lo aceptó la Rabbanut? No, la Rabbanut no acepta la Rabbanut, o sea, el Rabinato Oficial de Israel, por supuesto, todavía no acepta esta figura. Tampoco sabemos qué es lo que va a pasar con esta figura, pero déjame entonces a lo mejor explicar cómo es que hay rabinos ortodoxos que dan nombramiento. ¿Quién dio este nombramiento? Porque hay algunos rabinos en Israel, los más importantes son el rabino Riskin, que es el rabino jefe de la ciudad de Efrat, y el rabino profesor Sperberg, que son los que están en este momento más vinculados con este tema. Tampoco es algo masivo. ¿Ellos son parte de una institución? Ellos tienen sus propias instituciones porque son rabinos que tienen un gran recorrido por detrás, son hombres de más de 75 años los dos, o sea que no son principiantes. Y lo que, a ver, históricamente la limitación más importante del nombramiento de una rabina tiene que ver con lo que te decía antes, ejercer una función de poder sobre el Kahal, ¿ok? Claro. Y el antecedente histórico sobre el cual los rabinos que otorgan autorización se basa es el antecedente de Dvorá, de la jueza Dvorá. Cuando nosotros leemos en el texto de Dvorá, vemos que el pueblo de Israel iba a ella para ser juzgado. Entonces, de esta figura, otra vez que es complejo explicarlo así en una entrevista, de esta figura de que el pueblo de manera voluntaria iba a Dvorá, aprenden estos rabinos que se puede entonces, si el público está dispuesto a aceptar esta autoridad, se puede empoderar a esa mujer de esa autoridad. ¿Okay? Por esto surge en un contexto determinado. No surge en el rabinato oficial, sino que surge en determinadas instancias rabínicas que tienen un público que está dispuesto a aceptar esta autoridad sobre sí. Y el segundo eje, no menos importante, es ¿qué es un rabino en la ortodoxia? Porque a veces confundimos y pensamos que el rabino es el que lleva el rezo, el que lee la Torá. Este no es el rabino. ¿Okay? Llevar el rezo y leer la Torá lo puede hacer cualquier hombre mayor de 13 años. Lo que el rabino en el mundo ortodoxo tiene que, digamos, su función fundamental tiene que ver con la enseñanza de la Torá y de la ley y con lo que llamamos la psiká, el poder dar determinaciones halágicas. ¿Okay? Entonces, estos rabinos, los que dan autorización a mujeres, sostienen que como la función no es una función de púlpito, no es una función sacerdotal, sino que es una función de enseñanza y de determinación normativa, aquella mujer que tiene el conocimiento y ha hecho los estudios, no hay impedimento para que pueda hacerlo. Esas serían las dos fundamentos, digamos, por los cuales estos rabinos otorgan autorización. Tú dices que no es una función de púlpito, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son sus limitaciones? No puede... La mujer dice... Sí. No, cuando yo digo que no es una función de púlpito, me refiero a que el rabino, también el rabino hombre, no es su función guiar el rezo ni leer la Torá. ¿Okay? Puede hacerlo, pero no es su función. En ese sentido, la mujer rabina ortodoxa no hace esas funciones, ¿okay? No guía el rezo y no, por supuesto, no lee la Torá. No puede guiar el rezo ni no leer puede la guiar Torá. el rezo ni leer la Torá porque estamos hablando de un ámbito ortodoxo, ¿okay? En el cual el público masculino está presente, por lo tanto no puede estar. Sin embargo, sí puede hablar, ¿okay?
Pero eso en algunas sinagogas ortodoxas la mujer habla también, independientemente de si es rabina o no. Hay sinagogas ortodoxas en el mundo donde la mujer puede decir una drashá, o sea, puede, sabes, el viernes de noche o el sábado dar su pequeño speech, digamos, ¿no? Eso es un modelo que existe en determinados lugares. O sea, aquí no se trata de que ahora que hay nombramiento, entonces vamos a imponer a una rabina a una comunidad que no lo quiera, ¿no? Obviamente son las comunidades que están por esa línea las que acuerdan a tener esta clase de figuras. Pues muy interesante porque por ahí se escucha de que la voz de la mujer es peligrosa porque puede seducir con ella, ¿no? Mira, el tema de todo lo que tiene que ver con la voz de la mujer, con el recato de la mujer, con la vestimenta de la mujer, ¿ok? En ciertos contextos ha sido un poco, yo diría, manipulado, exagerado, ¿ok? Es verdad que hay una norma por la cual la mujer, o mejor dicho el hombre, no debe de escuchar la voz de la mujer cuando canta, ¿ok? La norma tiene que ver con el canto, no con el hablar, porque entonces no podría nuestro marido ni siquiera hablar con nosotras, y no podríamos tener nunca una maestra. Pero con el marido se puede cantar. Con el marido en la intimidad se puede cantar también. Okay. Ahora otra vez, todas estas normas que tienen por supuesto su basamento en la Torá y en la Halajá, pueden ser interpretadas como todas las normas de diferentes maneras. Y también en eso, por eso yo decía antes, la ortodoxia es algo muy amplio, porque también dentro del ámbito de la ortodoxia tenemos interpretaciones diferentes. ¿Okay? Y déjame entonces también aclarar que el tema de la voz de la mujer en general tiene que ver con la voz de una mujer. Por ejemplo, el canto de coro no presenta inconvenientes halágicos. ¿Okay? Entonces hay ciertos... a ver, yo digo así que no nos preocupamos tanto por lo técnico y que nos preocupemos un poco más por el espíritu, ¿sabes? Entonces... Porque, por ejemplo, otras personas te van a preguntar si se puede poner un tefilín. Hay una diferencia fundamental entre lo que es una norma como la que tú planteas, ¿no? De Kol Veisha Erva, o sea, que la voz de la mujer tiene un elemento, yo qué sé, de seducción, podríamos decir. Y lo que tú preguntas ahora de los tefilín, el makor, la fuente de estas cosas son fuentes completamente diferentes, ¿okay? Y cuando yo hablaba antes de manipulación me refería un poco a eso, que de todo hacemos una ensalada y metemos todo en la bolsa del recato o todo en la bolsa de lo que la mujer tiene prohibido, y no es así, ¿okay? El tema de los tefilín o el tema del tzitzit tiene que ver con otra cosa. O sea, las mujeres, de acuerdo a la normatividad judía, estamos exentas de una serie de mitzvot, ¿okay? Que son poquitas, ¿okay? Que son poquitas. Yo en estos días me ha tocado varias veces hablar del tema y aclarar que estamos hablando de muy pocas mitzvot. No es que las mujeres estamos exentas de cientos de mitzvot, ¿okay? De muy pocas mitzvot, que son las mitzvot que dependen del tiempo. Y el tema de los tefilín y del tzitzit se inscriben en el ámbito de las mitzvot que dependen del tiempo, porque tienen un tiempo determinado del día en el que se realizan, ¿okay? Ahora, la discusión o la pregunta es que no es una pregunta del siglo XXI, ¿okay? Es una pregunta que ya aparece muchos siglos atrás. Y es, si una mujer decidiera ponerse tefilín, ¿qué pasa? ¿Okay? Entonces, si una mujer se pone tefilín, está haciendo un acto por el cual no fue preceptado. O sea, no tiene el mandato, pero no está haciendo algo que tiene prohibido. Una cosa es ser exenta y otra cosa es... Sí. Entonces, no está haciendo algo que tiene prohibido. Incluso ya los jajamim se preguntan, y el Shulchan Aruch y el Remá lo plantean, o sea, Caro y el Remá lo plantean, si la mujer hace
esto y se pone tefilín, si debe bendecir o no. O sea que la discusión acerca de la brajá, acerca de la bendición. O sea, la discusión es sobre la brajá, claro, y no sobre el hecho. Quiere decir que hay reconocimiento de que el hecho puede contestar. No quiere decir que hay millones de mujeres que se pongan tefilín, yo conozco una. ¿Okay? O sea, porque también hay una pregunta de por qué asumir obligaciones que no me fueron dadas. ¿Okay? Entonces, la respuesta tiene que ver con que hay algunas mujeres, muy pocas, ¿okay?, que cumplen las mitzvot y que quieren sumar algo más en su vínculo con Dios. Y la aclaración de que cumplen las mitzvot es muy importante, porque no se trata de decir, yo no cuido Shabbat, yo no cuido Kasher, pero me gusta ponerme las tefilín, ahora me las pongo. No estamos hablando de eso. ¿Okay? Estamos hablando de mujeres observantes que tratan de cumplir con toda la normatividad, y fíjate que yo digo tratan porque todos tratamos. No hay personas que puedan decir al 100% que son tzadikim completos y cuidan absolutamente todo. Todos en algún lugar hacemos alguna transgresión, que nos repetimos, que quisiéramos que no, pero... Entonces, en ese sentido, la discusión histórica nos muestra que ya este fenómeno existía. De hecho, sabemos que las hijas de Rashi, el gran exegeta de la Torá, en el año 1000, se ponían tefilín. ¿Okay? Entonces, no es una novedad del siglo XXI. ¿Okay? Otra vez, lo importante para mí de este tema no es si una mujer se va a poner tefilín o no, sino entender el mecanismo. Entender que aquello de lo cual estoy exenta no quiere decir que lo tenga prohibido. Pero tú consideras que sí se puede, no está prohibido. No está prohibido. O sea, no es lo que yo considero, es lo que la propia halajá establece. La discusión es si una mujer se pone el tefilín, la brajá, y en algunos lugares del Talmud tenemos, por ejemplo, la figura de si los sabios protestaron, ¿no? O sea, hay por ejemplo el ejemplo de Mijal, que se colocaba tefilín, dice el Talmud, y si los sabios la regañaron por eso o no la regañaron por eso, ¿ok? Y hay quienes dicen que sí la regañaron y hay quienes dicen que no la regañaron, pero lo importante es, otra vez, si hablamos del Talmud, estamos hablando del año 300, 400, ¿ok? Entonces no es que es una cosa que en el siglo XXI aparece. ¿Okay? Entonces es importante diferenciar esto. ¿Te han acusado de rebelde, de renegada? ¿Te han dicho algo así? ¿Me estás preguntando? Sí. Ah, pensé que me estabas No, para nada. Al revés, a mí me parece que eres una investigadora muy de mucho detalle, de mucho estudio, de mucha seriedad, ¿no? Sí, no, en relación al libro, que el libro acaba de salir hace apenas 4 o 5 meses en España, no he recibido críticas en el sentido que tú dices. O sea, sí hay como una sensación de algo nuevo, revolucionario, pero en el buen sentido. Y si alguna vez fui acusada de rebelde, no fue por el libro. Ah, ¿por qué fue? ¿Por qué fue? Porque uno también intenta vivir de la manera que escribe y bueno, eso a veces implica tener que enfrentarse a ciertas normas establecidas socialmente, pero... ¿Cómo cuál? Mira, hay cosas, yo hoy conversaba con una chava, no importa ahora qué, y a veces tenemos que tener la capacidad de poder contestar, ¿sabes? Estamos muy acostumbradas a que la voz de la mujer no se escucha y hay ciertas situaciones en las que la mujer debe de poder elevar su voz, que no puede ser que la mujer no se manifieste en ciertas circunstancias. Y si hay, por ejemplo, como hubo hace poco en Israel un Raf que planteó que cuando la mujer abre el horno de la casa es como si estuviera abriendo el Eijal, el santuario, entonces yo creo que una no puede quedarse callada. ¿Y qué dijiste ante cosas así. Entonces en general trato de escribir, trato de manifestarme cuando escucho cosas así, porque creo que cosas así nos hacen mucho daño.
no solo las mujeres. Creo que cosas así nos hacen mucho daño como pueblo. Realmente colocar que la espiritualidad de la mujer, el Ejal, que es el santuario, que es el lugar donde está la Torá, compararlo con un horno, me parece realmente un sinsentido. Yo creo, yo creo que tienes razón. Okay. A veces se exagera un poco como las Claro. metáforas, ¿no? Claro, o sea, una cosa es decir que creo que el rol de la mujer tiene que ver con el hogar y la crianza de los hijos, y otra cosa es decir que el santuario es el horno. Claro, Sí, o claro. sea, okay. Y tú no es la primera vez que estás aquí en México. Nos comentas que trabajaste aquí. ¿Nos puedes explicar dónde? Hace muchos años, cuando era una chava joven. No, yo estuve aquí hace 30 años, en el año 88, trabajando en el ámbito de juventud, más que nada, y también algo en educación formal. Pero de eso ya pasó mucha agua abajo del puente, como se dice. Sí, son muchos, muchos años. Muchos años. Y tú comentaste de que Dios es un desafío. ¿Cómo romper los tabúes y las supersticiones y enfrentar este desafío? Dios es un desafío. Sí, cuando yo planteo eso en el libro, tiene que ver con un artículo que hay en el libro acerca del discurso acerca de Dios, ¿no? Donde analizo un poco que el discurso acerca de Dios históricamente ha sido un discurso masculino. O sea, todos pensamos a Dios en masculino, también las mujeres. Sí, el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso, o sea, las imágenes, las metáforas que tenemos acerca de Dios en general son masculinas. En general Dios es un Dios que nos exige, que nos regla, que nos manda, ¿ok? Y lo que trato yo de hacer un poco en ese artículo es recuperar algunas imágenes que ya aparecen en la Torá, en las cuales Dios tiene también otras características. Y tomo ahí el ejemplo de un pasaje en el cual Moshe le reclama a Dios y le dice: ¿acaso yo he parido a este pueblo? Lo has parido tú. ¿Sí? O sea, usa la imagen del parto, y la imagen del parto es una imagen netamente femenina. Los hombres por ahora no dan a luz. Esta imagen del nacimiento, del dar a luz, me llevó un poco a seguir indagando esta visión, y por eso planteo que Dios también es un desafío. O sea, Dios no es solo norma, mandato, sino que es también ternura, es también amor, es también, o sea, es también todo el aspecto femenino. Y entonces no debemos, creo yo, pensar en Hashem solo como una cosa rígida de exigencia, sino también darle lugar a este elemento de mayor contención, ¿sí? Y un desafío en el sentido de que la presencia de Hashem en nuestras vidas tiene que desafiarnos a que seamos mejores, a que busquemos permanentemente incluir la santidad en nuestro mundo, a que veamos cómo podemos mejorar el mundo. O sea, tanto la Torá en ese sentido como la propia presencia de Hashem tienen que poder servirnos de guía a crear un mundo mejor, si no parecería no tener sentido. Claro. ¿Qué se le ha quitado al judaísmo al quitar la voz femenina? ¿Qué se le ha quitado a la humanidad? A la humanidad, al de haber hecho. quitado la voz femenina. Y es bueno ponerlo en el contexto, porque el tema de la mujer no es un tema judío. El tema de la mujer es un tema universal. O sea, la mujer en la civilización en general ha estado un poco postergada hasta el siglo pasado, incluso hasta el día de hoy en muchos ámbitos. Y se ha perdido entonces parte, yo digo, de una experiencia. O sea, al no incluir la voz de la mujer, si volvemos al ámbito de lo judío, estamos perdiendo la vivencia judía de la mitad de nuestro pueblo. ¿Ok? O sea,
acá hay dos áreas. Hay un área que tiene que ver con cómo incluimos a la mujer en la experiencia judía, pero hay también un área que es cómo incluimos la experiencia de la mujer en el judaísmo, ¿sí? Y esto es un diálogo. No se trata solo de, bueno, te dejo entrar, sino que quiero entrar con toda mi experiencia espiritual en este ámbito. Quiero poder hablar, quiero poder expresarme, quiero poder crear, quiero poder decir una tefilá que tiene que ver con mi vivencia. Y en ese sentido no que no ha habido, sino que no hemos permitido la entrada. A lo largo de la historia ha habido, por ejemplo, creación de tefilot. Nosotros tenemos unos cuantos libros de tefilot de mujeres, no del siglo XXI, sino del siglo XVIII, del siglo XIX, que sin embargo no han entrado, ya no digo en el canon, que eso ya sería mucho, no han entrado siquiera al conocimiento de la gente. ¿Okay? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, que lo comenté esta semana porque tiene que ver con una experiencia personal, ¿no? Yo tuve el bar mitzvah de mi hijo hace apenas 2 meses y estaba buscando una manera de incluirme, obviamente, y encontré una tefilá preciosa escrita en Chechia, en Checoslovaquia, en el 1850. Escrita por una mujer, y es una tefilá de una madre en el día del bar mitzvah de su hijo. ¿Okay? Ahora, cuando yo digo incluir, no me refiero solo al hecho de que yo pueda leer esta tefilá en la sinagoga, como lo hice, sino me refiero al hecho de que qué autoridad rabínica toma esta tefilá y le dice a una mujer, mira, aquí tienes esta tefilá, te sugiero que la digas el día del bar mitzvah de tu hijo. ¿Entiendes a lo que voy? O sea, no es solo que estas cosas han quedado en un costado, sino que tenemos el registro, pero no las utilizamos, ¿no? Yo en lo personal creo que estas cosas son muy importantes, que no invalidan, no quiebran, no rompen con absolutamente nada de nuestras normas, ¿sí? De nuestra halajá, de nuestra Torá, y que al mismo tiempo permiten que la experiencia femenina, en este caso de la madre, que pide por su hijo, pueda incorporarse también en el ámbito de lo público judío, y no solo en el ámbito del hogar, ¿okay? Que también en algunos hogares hay mucha tarea todavía por hacer. La halajá es inamovible. No es verdad. No es inamovible. No. Explícanos por qué. La halajá viene del verbo lalejet. Sí. Lalejet quiere decir caminar. Sí. ¿Okay? Y la halajá se ha ido desarrollando y se desarrolla hasta el día de hoy. Y lo vas a ver fácil en el ejemplo de la ciencia. Cuando nosotros hoy tenemos que tomar, no nosotros, porque yo no decido nada, pero cuando los rabinos tienen hoy que tomar decisiones acerca de temas científicos, yo qué sé, inseminación artificial, sí o no, trasplantes de órganos, sí o no, trasplantes de útero, hace apenas 2 meses hubo un fallo rabínico sobre el tema de trasplantes de útero, donación de semen, ascensor en Shabbat, elevador, ¿no? Dicen aquí, elevador en Shabbat. Todas estas áreas son nuevas. O sea que hoy se hace jurisprudencia, se hace halajá sobre esas áreas. Ahora, cuando lo miramos en el área de la ciencia, a todos nos queda claro que obviamente nadie escribió acerca del trasplante hace 500 años atrás porque no había. ¿Okay? Pero cuando llegamos a otras áreas, nos quedamos medio paralizados. ¿Okay? Entonces, hoy la mujer vive una situación diferente a la que vivía antes. Yo suelo decir, y lo dije esta semana muchas veces, así que me voy a repetir, pero suelo decir que la Torá es eterna. Y si la Torá es eterna, tiene que poder dar respuestas a todas las épocas. Entonces, la halajá no es la Torá es la Torá. Y la halajá es la creación que han hecho nuestros sabios, la creación normativa que han hecho nuestros sabios a lo largo de los siglos. Y que han ido dando respuestas a las preguntas que se van suscitando, que no son las mismas en el siglo XXI que en el siglo XX,
época, en el siglo XIX. Entonces, no, la halajá no es estática ni nunca lo fue. Pues muy importante. ¿Cuándo y por qué adopta el judaísmo esta estructura patriarcal? ¿Cuándo? Yo creo que siempre, ¿no? O sea, todo el tema, mira, todo el tema de la sociedad patriarcal, otra vez volvemos, no es un tema judío. Las sociedades que conocemos, por lo menos, en su mayoría, fueron y son sociedades patriarcales, que en parte se deriva de cuáles fueron las funciones del hombre y la mujer a lo largo de la historia vinculadas con la identidad de género. No hay un cuándo así que uno puede decir aquí, Este día. ¿sí? Este día. Lo que sí es claro, no que la sociedad ha dejado de ser patriarcal, pero sí que hay una cierta flexibilidad en el discurso actual que permite una mayor inclusión de la mujer. Pero desde Génesis la figura de Dios es de un hombre, ¿no? Es masculino. Desde el Génesis, Dios, no necesariamente. No necesariamente, pero otra vez, Dios no es ni una cosa ni la otra, es todo. Y al ser todo, es femenino y masculino, si es que podemos hablar en esos términos, ¿no? Ya dijeron nuestros jajamim que la Torá habla, Dibrat Torá Belashon Bnei Adam, habla la Torá en el lenguaje de los hombres. De alguna manera tenemos que poder hablar, entonces utilizamos el lenguaje, y el lenguaje tiene que ver con la sociedad en la que vivimos. ¿Okay? Por eso cuando nosotros estudiamos tenemos que tener mucho cuidado de entender qué es lo esencial y qué es lo que se ha generado a partir de la época en que las cosas son dichas, ¿sí? Y no todo tiene el mismo peso. Una cosa es la Torá, otra cosa es la Gemara, otra cosa son los sabios medievales, otra cosa son los sabios actuales. Todos importantes y todos hacen parte de una, yo la llamo espiral, ¿sabes? O sea, de una espiral de creación a partir del eje de la Torá. Pero desde que la mujer nace de la costilla del hombre, o sea, el hombre tiene más importancia, ¿no? Sí, aparte nace para que el hombre no esté solo. Yo trato de ser muy cuidadosa porque cuando uno habla de estas cosas en tan poco tiempo, pueden prestarse a malas interpretaciones. Bereshit trae dos relatos de la creación del hombre, ¿cierto? Trae el relato de que Dios creó al hombre y mujer, mejor, Zahar Benekeva Bara Otam, hombre y mujer los creó juntos, sí. ¿Okay? Y el otro relato que es el relato del costado o lo que algunos llaman la costilla, ¿okay? Esos dos textos los tenemos ahí. Y si partimos de la base que nada está sobrando en la Torá, sino que todo tiene un sentido, sí. No podemos referirnos solo a un relato de la creación del hombre, sino que tenemos que mirar los dos relatos. Sí. ¿Okay? Eso es por un lado. Y los dos relatos parecerían tener una misión de por qué están ahí. Claro. ¿Okay? Y por otro lado, nosotros cuando estudiamos la Torá, la estudiamos a partir de nuestros parshanim, de nuestros exegetas. Y vas a encontrarte con una amplitud de interpretaciones acerca de los dos relatos de la creación del hombre. Por eso yo creo que valdría la pena, digamos, ahí sí ir a fondo. Es cierto que la cultura a veces ha sobrevalorado uno de los dos relatos sobre el otro y deberíamos de poder preguntarnos por qué, ¿sí? Pero entonces, aparte de preguntarnos por qué, lo que debemos de hacer, creo yo, es traer el otro relato. Y el otro relato nos habla de una funcionalidad diferente, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de que fue el hombre y la mujer creados juntos, tiene que ver con esta cosa de plenitud, ¿sí? De que el ser humano, el género humano, es las dos cosas, es hombre y es mujer. No puede existir uno sin el otro. ¿Okay? Y el otro relato parecería tener más que ver con una cuestión de funcionalidad, ¿sí? Alguna vez algún rabino expresó esto en términos de un equipo, ¿no? Un equipo, un team que tiene que funcionar. Entonces, bueno, los dejo ahí para que lo sigan investigando.
En tu presentación contaste una anécdota que estabas en un bar mitzvah y que dices algo que les parece un poco conflictivo, entonces cuando vuelves a tu lugar le preguntan a tu esposo Sí, si él está de acuerdo con lo que tú estás diciendo. sí. Y como conocemos a Rabino Barilka y lo queremos mucho en México, te queremos preguntar, ¿qué opina él de tu libro? Bueno, eso va a haber que preguntárselo a él, pero en términos generales creo que está muy contento, pero de verdad yo prefiero no hablar en su nombre. Eso es también parte de lo importante en el respeto de los espacios del hombre y la mujer. Por supuesto, he tenido todo su apoyo, ha leído todos los textos, los ha criticado, los que ha tenido que criticar, y bueno, y me acompaña mucho en esta aventura, diría yo, que creo que es importante, porque sí, la sensación es que hay un intento de aportar una voz diferente. Pues espero que hayamos dejado picada a la audiencia para que busquen y que lean, lo cual yo también lo voy a hacer, el libro Judaísmo en Femenino. Muchas felicidades. Gracias, muchísimas gracias. Y queremos recordarles que tienes un blog. Sí, yo tengo en realidad es un sitio que es parte de un proyecto que se llama Mujer y Judaísmo, www.mujeryjudaísmo.com, donde se van subiendo materiales, no solo míos, sino también de otras mujeres que escriben, participan en este intento de inclusión, renovación, creación a partir de lo judío y de lo femenino. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para la mujer? ¿Qué espero para la mujer? Yo creo que el camino está marcado y que no se puede detener el tiempo, ¿sabes? Hay ciertos fenómenos y ciertas dinámicas que no se pueden frenar, que pueden generar reacción, ok, siempre que hay acción hay reacción, pero que al mismo tiempo, así como la mujer ha avanzado en términos de la sociedad general, ha avanzado en términos de la sociedad judía, y ese avance continúa. Otra vez, no estamos hablando de algo que es obligatorio, es para quien lo quiera, y para mí lo importante es eso, que haya opciones, o sea, que cada una y cada uno pueda decidir cómo quiere vivir y cómo quiere manifestar su judaísmo, también cuando hablamos del judaísmo elágico normativo, porque también en esto hay una amplitud de criterios y es importante permitir abrir estas voces. Yo soy optimista, sí, soy optimista en cuanto a la inclusión de la mujer, porque lo estamos viendo delante de nuestros ojos, y sí, creo que las mujeres tenemos a veces que exigir más, que pelear más y que provocar el cambio, pero por otro lado el cambio solo va a poder hacerse si los hombres participan de él. No es algo que puedan hacer o que deban de hacer las mujeres solas. Y eso sí. Entonces tú votas por la inclusión de las mujeres. Sí, la inclusión de las mujeres. Porque yo siento que algunas han abandonado el judaísmo. Sin duda, sin duda. Uno de los fenómenos del siglo XX y de estos comienzos del siglo XXI, a mi gusto, tiene que ver con un gran número de mujeres que han abandonado el judaísmo al no sentirse incluidas, al no sentirse que encuentran en el judaísmo un discurso que les toque realmente. ¿Sí? Y no hablo de la moda, ¿sabes? De si me siento en la sinagoga aquí o allá, sino de cosas mucho más profundas, sí, yo creo que es hora de llamar a las mujeres de vuelta a casa, porque aparte si no vamos a tener a la mujer, no vamos a tener a los hijos, y si no vamos a tener a los hijos, no vamos a tener al pueblo. Entonces, darnos el lujo de dejar el 50% afuera, me parece que es un poco exagerado.